Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a estar aprendiendo a hacer este lindo bolso. Está hecho completamente en flores puff y realmente está muy bonito. Tiene una medida de miren aquí, de unos 23 centímetros por 17 centímetros. En mi caso voy a estar utilizando 4 colores de flores. Estas flores pueden encontrar el tutorial aquí arriba en la i desplegable. Les voy a dejar para que puedan aprender a hacerla. Son flores puff y tienen 6 pétalos. Entonces pueden elegir así una paleta de color de acuerdo a su preferencia. 10 flores de cada una de las secuencias de color. Estos son los colores que utilizar, pero recuerden que pueden cambiarlos por lo que ustedes prefieran. Ya cuando tengan listas estas 40 flores, que son las que vamos a utilizar en nuestra medida de bolso, vamos a tener también aquí hilo en el color que prefieran. Yo estaré utilizando blanco para poder unirlas. Vamos a estar utilizando también un trozo de tela. Entonces yo voy a estar utilizando esta, mide unos 40 centímetros por 25. Esto es para el tamaño que me queda mi bolso, pero esto puede variar. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo el hilo que ustedes utilizan, la lana que utilizan para hacer las flores, es más finita, delgada o más gruesa, el bolso le va a quedar o más grande o más pequeño. Entonces este trozo de tela puede variar. El último material que necesitaremos será una cadena o tira para el bolso. Esto es opcional. Pueden hacer el bolso sin tira o hacerle una tejida. Recuerden que el tutorial está en el canal, está paso a paso. No se los puse en este mismo video para no hacerlo demasiado largo. En mi caso, las florecitas estas miden de un pétalo a otro unos 5 centímetros. Estar tomando esa cadenita que está ahí arriba. Y vamos a tomar esa cadenita también del siguiente. Ven así, que nos queden unidos. Y ahí vamos a insertar nuestra lana. Entonces vamos a pasarla y sujetar con una cadena. Y así ya tengo unidas las primeras. Entonces vamos a hacer unas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a saltar un pétalo y en el siguiente vamos a pinchar y traer entonces el siguiente color. Traemos el siguiente, pinchamos por aquí y traemos aquí hilo. Muy bien. Y repetimos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a saltar un pétalo y en el siguiente vamos a pinchar. Y vamos a traer entonces el siguiente color. Vamos a traer aquí. Y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos uno y en el siguiente pinchamos. Y vamos a ir alternando los colores. Vamos a seguir uniendo flores hasta que tengamos 10. Y así me quedan mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 florecitas. Entonces ahora vamos a unir estas dos aquí de la misma manera. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces ya que tenemos aquí que esta es la parte de arriba, vamos a tomar este y vamos a agregar una nueva flor que no sea de ninguno de estos dos colores. Entonces voy aquí a pinchar este y voy a traer mi nueva flor. Entonces traigo aquí mi nueva flor y pincho. Y por último pincho en en el que nos queda de este lado. Y voy a pasar por las 3. Y sujeto aquí. Muy bien. A partir de ahora, en vez de hacer 5 cadenas, vamos a hacer 4 cadenas. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Y me voy a pasar hacia acá. Entonces ya bajamos aquí a lo que sería
nuestra segunda vuelta. Vamos a tomar hacia acá y vamos a empezar a unir todas estas partes. Tengo la nueva florecita, y de este lado vamos a pinchar aquí y vamos a pasar por todo nuestro hilo y sujetamos con una cadena, 2, 3 y 4. Vamos a unir aquí. En este caso no estamos uniendo una nueva, sino esta misma. Vamos a unir estas 3 puntas aquí. Y después vamos a bajar hacia acá y sí vamos a unir una nueva. Entonces más o menos ustedes van acomodando y van viendo si necesitan agregar o no una flor. Normalmente un punto no vamos a agregar, un punto sí, un punto no, un punto sí. Y así vamos a ir haciendo zigzag en las costuras. Entonces llegamos aquí. Entonces tenemos aquí blanca, amarilla y esta aquí verdecita, y vamos a pasar ahí por todas. Muy bien, hacemos nuestras 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Entonces miren cómo va quedando esto de este lado. Miren qué bonitas se ven, ya están aquí unidas y ni cuenta de darse de las cadenas que quedan por detrás, casi no se nota. Esto va a quedar por dentro. Entonces voy a pinchar aquí y voy a agregar una nueva flor. Agrego aquí y uno aquí. Paso por las 3 puntas y subo con 3 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Mira así como vamos. Aquí fue que bajamos, unimos aquí, 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 y ahora regresamos hacia arriba y vamos a unir esas 3 ahí. Pero prácticamente es eso, toda la vuelta vamos a seguir y nos va a empezar a quedar más apretado, así que vamos a tener que tejer así doblado. He llegado aquí al final de la segunda vuelta, entonces voy a cerrar aquí con estas 3 y voy a bajar hacia la siguiente vuelta. Entonces vengo aquí y voy a agregar mi nuevo color. Entonces tengo aquí, voy a trabajar ahora con una amarilla. Y prácticamente el proceso es exactamente el mismo que en la vuelta anterior. Voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Entonces paso aquí y voy a agregar. Cuando bajo agrego flor, cuando subo solamente voy a unir. Entonces esta es la flor que sigue. Vamos a seguir repitiendo esta secuencia, creo que ya tienen la idea, hasta que se nos acaben todas las flores. Hemos llegado aquí al final de la 4ª vuelta. Miren cómo ha quedado nuestra base del bolso. Muy bonito, ¿verdad? Igual como lo unimos aquí arriba, al comienzo vamos a hacer lo mismo, pero aquí debajo. Entonces este pétalo lo voy a omitir y en los siguientes 2 voy a unirlos. Muy bien, este pétalo lo voy a saltar y en el siguiente este pétalo y el de la siguiente flor
voy a unirlos. Y voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y para la fila de abajo vamos a hacer 5. Son 5 en la fila de abajo. Entonces voy a saltar un espacio y las siguientes 2 voy a unir. Tomo la siguiente. Tomo esta y el siguiente aquí. Y voy a unirlas. 5 cadenas, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Muy bien, desde arriba vamos ahora a unir los pétalos que dejamos, que nos saltamos en la vuelta anterior. Estos son los que vamos a unir. Entonces, uno de este lado y uno de este lado lo vamos a unir así. Todos los que quedaron, los 5. Y voy a unir esos que me quedaron aquí. Entonces tengo este de este lado y este de el otro. Y voy a unirlos. Mis 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que con 4 cadenas también les resultaría. Ustedes chequean ahí dependiendo su hilo. Voy aquí a la siguiente. Y el siguiente de este lado. Y las uno ahí. Y me voy a deslizar aquí. Voy a hacer una cadenita para sujetar y este trocito de hilo lo podemos esconder por dentro. La tela va a depender del tamaño de su bolso, como quede, por eso primero hacen esta parte y ya cuando midan aquí lo que necesitan van a agregar algunos centímetros extra. Entonces lo que vamos a hacer es con la misma aguja e hilo vamos a ir cosiendo todo el bordecito con cuidado de que no se note del otro lado. Simplemente vamos a ir cogiendo de esta manera que no se noten de este lado. Entonces vamos a coser todo el borde. También pueden pegarlo con silicón caliente como ustedes prefieran. Y así queda, miren toda la costura que hice aquí en el borde. Sujeté también esto por dentro y mira qué bonito queda. Si quieren también pueden ponerle un brochecito aquí para cerrarlo. En mi caso yo lo dejaré así abierto. Realmente espero ver cómo les queda a ustedes. No se olviden de etiquetarme. Pueden ver este tipo de proyectos en mi Instagram. Me encuentran como Enredado Entre Hilos. Y no se olviden de dejarme en los comentarios cómo les fue, si les resultó útil, si les resultó práctico. No olvides dejar tu manito arriba y suscribirte. Recuerda que suscribirte es totalmente gratis, no te cuesta nada. Y así YouTube te informa cada vez que yo suba nuevos tutoriales. Hasta aquí este video, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!